Bueno, yo me presento, los que con algunos nos conocemos. Mi nombre es Cristian Villavicencio y yo soy médico geriatra. O sea, ¿sabes lo que es un pediatra, no? Pues al revés, me dedico a la gente mayor. Pero justo un hijo mío me preguntaba, ¿pero tú qué haces? Me dice, bueno, aparte de ser geriatra, yo me dedico a los cuidados paliativos. Entonces, ahí sí veo jóvenes, desde jóvenes hasta los más ancianos, que tienen enfermedades degenerativas o tienen cáncer. Entonces, pero además, bueno, dirijo una fundación que se dedica a la promoción y difusión de los cuidados paliativos y soy profesor titular de la Universidad Internacional de Cataluña, de la asignatura de cuidados paliativos. Entonces, pero yo básicamente no venía a asustar a nadie, ¿no? Si no os asustéis. Entonces, básicamente yo quería hablar de qué son los cuidados paliativos para que no os asustéis y que sepáis que es algo que tenemos una especialidad, ¿no? La gente me dice, usted es el que ayuda a morir. Y digo, yo no ayudo a morir a nadie, ¿no? Entonces, yo ayudo a vivir el proceso final de la vida mientras dura, ¿no? Incluso, justo ahora venía con mi hija y no sé qué hablábamos de otra cosa, la llevaba a las extraescolares y le dije, ostras, me recuerda cuando se me murió mi primer paciente, pero cuando acabé la carrera. Y me dice, pero tú no te dedicas a eso. Entonces, claro, ¿no? Entonces, sí, porque sonaban las campanas, ahora voy a la iglesia y digo, ostras, me acuerdo cuando murió mi primer paciente. Y le dije, bueno, sonaron las campanas, ¿no? En el pueblo, me acuerdo, yo acababa de tener una carrera. Y me dice, ¿pero tú no te dedicas a eso? Sí, pero yo era médico general. No, todavía no tenía esta especialidad. Entonces, los cuidados paliativos, básicamente, al día de hoy no es una especialidad en España, pero sí, la medicina paliativa es una especialidad en otros países. La gran mayoría de los profesionales que nos dedicamos a esto, aquí en España, somos o geriatras, oncólogos convertidos, oncólogos, internistas, profesionales que básicamente tienen cierta sensibilidad por un proceso muy concreto que es una situación de enfermedad avanzada. Entonces, ¿dónde trabajamos nosotros? Que esto es fundamental, que es clave. Porque esto es un tema que a veces hay muchas dudas. No trabajamos cuando la gente se muere, sino trabajamos en una situación de enfermedad avanzada. Porque vosotros, los que estamos aquí, sabemos cuáles son el final de la vida de las personas, cuántos tipos de finales de vida hay. ¿Tenéis una idea más o menos? Pregunta de examen en la universidad. Inesperado y esperado, ¿no? Vale, muy bien. Entonces, existen, para que más o menos tengamos un conocimiento, porque vosotros, o sea, esto es algo que nos va a tocar a todos, pero depende de cómo se viva, pues se va con otra tranquilidad o no. Entonces, es un tema fundamental. O sea, en la vida hay lo que se llama la muerte súbita, como es inesperada o esperada. Una buena clasificación. La muerte súbita es una forma inesperada. Entonces uno tiene una vida normal, una vida tal, y pasa algo en la vida y se acaba. ¿No? A uno le da un infarto, lo pilla un coche, un accidente, son lamentables, no esperado, inesperado. Y luego existen otras tres con las que trabajamos nosotros, porque esta nosotros no la podemos controlar. Entonces, una es cuando nosotros nos vamos haciendo mayores. Entonces, ¿sabéis a qué edad se empieza a envejecer? Cuidado lo que dices. ¿Ah? A los 54 años. Cuando nacemos, ¿no? No, hay un punto de avance. 78. Tampoco. A partir de los 30, 33 años, lo que dice la literatura. No me digas. 38, ¿no? 38 no, menos. Empezamos bien. Lo del pelo cuenta. Claro, el color del pelo empieza a cambiar. Yo os he dicho que hay que hacer Si antes tenía el pelo medio rubio, se empieza a poner blanco, ¿no? Entonces todo empieza a cambiar. Entonces hay un proceso natural, que es el proceso de insuficiencia orgánica, que cada vez va menos. ¿De acuerdo? Entonces depende del estilo de vida que tengamos, pues obviamente el que luego por ejemplo, todos que somos varones, nosotros no nacemos con problemas de próstata, pero luego empezaremos con problemas de próstata, o la hipertensión. Dice, pero es que nunca me ha pasado esto. Bueno, porque usted a los 20 años no tenía esto. Cuando compramos un coche nuevo, suena muy bien, pero a los 14 años, 15 años ya empiezan a cambiarle las piezas. Cuando te compras una casa nueva y todas las tuberías son tan perfectas, pero depende de la cal y todo se va llenando, y los tubos se van cambiando. Es que nunca he sido hipertenso, porque uno no nace hipertenso. Los tubos se van poniendo rígidos y depende del estilo de vida que tengamos, esto va cambiando. Por eso es que vamos tomando, por ejemplo, ¿no? Fármacos para la tensión, fármacos para el azúcar, para el colesterol, y vamos manteniendo una estabilidad. Y por eso la supervivencia al día de hoy ha aumentado. Porque antes la gente le daba un infarto, se le subía el azúcar y tal. Pero esto es un proceso natural.
Tanto no es lo mismo, no sé que aquí hay un fumador, pero llegar a los 60 habiendo fumado que no habiendo fumado, ¿no? O habiendo comido algo, o sea, ¿de qué manera? Entonces dices que nunca me ha pasado, pues bueno, pues este es el estilo de vida. Yo aquí ya no voy a entrar, pero entonces vamos cada vez a menos, pero esto es natural. Esto es un proceso orgánico, problemas cardíacos, renales, pulmonares y todos los que vienen. Luego hay otra forma que es también un proceso que es muy parecido, bueno, no tan parecido cuando la gente llega a los 90 y tantos años, que se llama por fragilidad. Digamos, un proceso concreto de la vida, y aquí la abuelita que tenemos en casa, que ya no camina y tal, y se apaga como una velita, y que intentamos cuidar. Y luego el otro proceso es la enfermedad oncológica. La enfermedad oncológica, aparte de esta que hemos visto hace un momento, que cada vez vamos a menos, la enfermedad oncológica es una enfermedad que, si os dais cuenta, viene así y hace una curva muy rápida. Es como la muerte súbita. Pero hablo con enfermedad oncológica avanzada, o sea, que no tiene tratamiento. Entonces siempre dices, bueno, ¿por qué es importante saberlo? Porque cuando no somos conscientes de ello, el problema es que a veces tomamos decisiones que no son buenas ni para el paciente, la persona que estamos cuidando, ni para la familia. Lo digo aquí, aquí y aquí. ¿Por qué? Porque si yo, ahora por ejemplo, ahora me preguntaba Joan, que nos conocemos hace muchos años porque hemos vivido juntos, cuando yo vine aquí a estudiar, cuando vine a hacer el MIR. Entonces me dice, ¿cómo están tus padres? Bueno, mi padre ya tiene, yo llevo 20 años aquí. Entonces mi padre tiene ahora mismo 83 años. Le da 2 infartos, no tiene 2 stents. Cuando vino hace 20 años tenía, pues eso, tenía 20 años menos. Entonces, ahora es comprensible que tenga una situación como esta. Porque ha tenido el colesterol alto, nunca se ha cuidado, porque era médico, pero le daba igual. Entonces, bueno, pues mira, entonces, esta ha sido su situación. Mi hermana, que es ingeniero, me pregunta, bueno, para hablar alguna cosa, le digo, pues, ¿cuánto me gustaría decirte que hay algo? Pero ¿sabes qué pasa? Que los vasos de papá son por la de una tubería. Muy vieja, que si tú metes un catéter, eso revienta por cualquier sitio. Entonces mi hermana, ostras, entonces ella, como no lo ve, obviamente es comprensible que no sea consciente de esa situación. Pero bueno, pues es importante, con lo cual, cuando le dé el infarto, pues el saber, básicamente, cuidar al paciente para no hacer más de lo que toca. Por ejemplo, mi abuela, de 97 años, la madre de mi padre, ya falleció. Entonces, pero claro, ella, por ejemplo, estaba en una situación como esta, cada vez a menos, luego entró esta situación, y tuve la oportunidad de hablar con ella, ¿por qué? Porque estando en Perú, el último viaje, cuando mi padre hizo 70, o sea, hace más de 13 años más o menos, y hizo 70, yo viajé y tuve la oportunidad de hablar con mi abuela y le dije, abuela, tú que tienes 97 años, siendo consciente de que obviamente estás bien, pero frágil, me gustaría saber si algún momento la situación cambia, ¿te gustaría que yo esté a tu lado? Porque yo soy el nieto mayor. Entonces me mira, se ríe, porque entendía la pregunta, y me abraza y me dice, no, tú quédate ahí con tu mujer y tus 5 hijos, que tú y yo nos despedimos aquí. ¿Vale? Yo aproveché esa oportunidad para hablar con mi abuela, porque obviamente mi abuela no va a vivir eternamente. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta misma cena, esa misma reunión, cuando aproveché ir al Perú, tenía otra tía abuela de 100 años. Y en esa misma reunión estaba mi tío, o sea, el hijo de mi tía abuela. Y hace un brindis, ¿no? Y porque mi madre no se muera nunca, dice, ¿no? Entonces yo dije, lo tenemos mal. Claro, el brindis fue por eso, ¿no? Entonces, a los pocos meses murió mi tía y al año siguiente murió mi abuela. Entonces, bueno, porque era parte natural del proceso. Entonces, esto es importante. Entonces, ¿pero qué pasa? Que mi abuela, cuando llega un momento en que va a fallecer, mi padre, que es su hijo, ella tiene 2 hijos, los 2 médicos, pero ninguno de los 2 con una formación como la que tengo yo en este momento. Entonces, mi abuela terminó en la UCI de un hospital. Un hospital grande, porque sus hijos, que a pesar de ser médicos, no eran conscientes de que su madre está en un proceso de envejecimiento natural y que se podía morir. Entonces, la intubaron una vez, la intubaron 2 veces, la intubaron 3 veces. Y entonces, cada vez que pasaba eso, que yo sufría mucho, tengo un WhatsApp entre mi tía, o sea, la hija, y yo, que vamos hablando, pues sería bueno hacer esto, tal. Sí, pero ¿por qué no le quitan el tubo y dejan que se marche tranquila? Pero hay que intentarlo. Entonces, mi padre, una vez que acaba el proceso y mi abuela muere después de 1 mes y medio intubada, mi padre vuelve aquí a España, porque justo fue el verano, y él estaba aquí, y luego se fue cuando mi abuela se puso mal y volvió.
y me dice, me abraza y me dice, hicimos lo que pudimos. Y entonces yo le digo, sí, papá. ¿Por qué? Porque a él se le había muerto su madre. A mí se había muerto la abuela. Entonces, el vínculo que tiene cada uno es muy diferente. Entonces, para poder acompañar en estos procesos es importante saber respetar la autonomía y la libertad de las otras personas, porque el final de la vida no siempre es como nosotros queremos, sino depende de la persona. Pero vosotros que no os dedicáis a esto, en vuestra vida personal va a suceder. Entonces, saber acompañar en un proceso concreto ayuda a respetar que alguien está sufriendo, que alguien te dice, yo no quiero vivir así, que eso es parte de un proceso de sufrimiento. Entonces, cuando nosotros trabajamos, no hay reloj, ¿no? Que yo me voy a extender. Si me dejáis uno aquí para calcular el tiempo. Cuando nosotros trabajamos, y algo que fue, gracias, genial, vale. Cuando nosotros trabajamos, esto fue mi tesis doctoral, que la gente está sufriendo y pide acabar con su vida, entonces sabemos que la manifestación, ahora que está de moda y es legal la eutanasia, porque yo como me dedico a esto, antes me encontraba con gente que lo mencionaba, pero ahora me encuentro con gente que me lo pide tal cual y legalmente lo puede hacer. Entonces, es importante saber evaluar, porque uno no sabe cuánto sufre. O sea, ahora nosotros decimos, hombre, no, por eso no es necesario. Bueno, nosotros no podemos decir o cuantificar cuánto sufre alguien. Eso es muy subjetivo. Entonces, el deseo de morir, o sea, es comprensible en un momento de sufrimiento. Entonces, esto para todos vosotros, porque es un tema que tenemos que tenerlo claro. La manifestación de querer acabar no es una petición explícita de querer la eutanasia, sino es querer acabar con ese sufrimiento. ¿Os habéis encontrado alguna vez en una situación similar? ¿No? ¿A un familiar o algo? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Vale, entonces vosotros no. Familiar. Familiar, que te dice así no quiero. Sí. Entonces, claro, el que te diga así no quiero, te dice así no quiero seguir viviendo. Que es normal, natural, ¿no? Hombre, probablemente yo tampoco. O sea, la respuesta no es ¿cómo vas a pensar así? No sería la respuesta adecuada, porque yo no estoy en su lugar. Yo no sé si yo estuviera en su lugar, pensaría exactamente lo mismo u otras cosas. Entonces, el deseo de acabar con la vida parte por unas etapas muy concretas. Parte desde un pensamiento, se llama un pensamiento esporádico, o sea, esto es como, yo le explico esto en la universidad, como hablo con los alumnos que tampoco tienen experiencia en esto, porque aunque estén en tercer o cuarto de medicina, ven pacientes puntualmente, ¿no? Esto es como cuando uno tiene un novio y una novia y dice, este chico o esta chica no me conviene. Lo ha pensado una vez, pensamiento esporádico. Luego pasa por un pensamiento mantenido en el tiempo, todos los días dando vueltas. Este chico, esta chica no me conviene, vivir así no me gusta, no está bien. Y luego pasa por una manifestación. Se lo cuenta a alguien, se lo dice a alguien, te lo comentas, tú eres familiar y te dice a ti, verbaliza. Para que una persona verbalice, ha pasado por estas etapas. Lo ha pensado y dice, así no puedo vivir, así no tiene sentido vivir. Entonces, y luego ya te hace una solicitud explícita de eutanasia o se suicida o realmente intenta acabar con su vida. Por ejemplo, el otro día fui a evaluar a un paciente de 91 años que le han diagnosticado un cáncer de vejiga en su domicilio. Y entonces, frente a estas preguntas, que es parte de mi trabajo, le digo, ¿y usted? Le digo, cuando empieza a llorar, ¿no? Pues empieza a llorar y le dice la psicóloga, ¿y esas lágrimas a qué se deben? Entonces, es que así vivir no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Bueno, hombre, es comprensible. Lógico, ¿no? Porque está hematoso, 91 años, no se puede mover y tal. Digo, es comprensible que así usted no quiera. Bueno, ahora me preguntaba yo, le digo, si eso es un pensamiento, le ha venido de vez en cuando, dice, o lo tiene mantenido. No, lo pienso todos los días. Bueno, digo, ¿se lo ha contado a alguien? Sí, a mi hijo. ¿Y qué le ha dicho su hijo? Que no piense así. Que es una respuesta natural, ¿sí? Hombre, papá, ¿cómo vas a pensar de esta manera? Es una respuesta natural. Y a partir de ahí dice, bueno, entonces cuando a una persona que está sufriendo le decimos que no haga eso, no estamos validando su sufrimiento. Es comprensible que usted piense así, hombre, es comprensible que usted piense así. Ahora me preguntaba yo si había tenido una idea concreta. Entonces mira para atrás y le digo, entonces detrás había una ventana. Le dije, ostras. Digo, ¿por qué mira para atrás? Por la ventana. No, a ver si estaba mi mujer, dice, ¿no?
su mujer estaba con la trabajadora social por otro sitio. No quiero que me oiga, dice. Entonces le digo, bueno, no está su mujer. Entonces no sé si había pensado una idea concreta. Y me dice, sí, había pensado ponerme más insulina de lo que toca. Entonces ya tenía una idea suicida. Pero por eso es importante explorar, porque hay un sufrimiento. Entonces, el punto clave es que nosotros nos encontraremos algún día con nuestros familiares en un punto muy concreto aquí o nos va a manifestar. Por eso es simplemente saber acompañar cuál sería la mejor opción. Y una cosa en la que yo trabajo mucho es en el proceso de planificación anticipada. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando las personas son capaces de planificar, perdonad mi letra, que soy zurdo, que hay muchos profesores de salón, cuando somos capaces de planificar cómo nos gustaría y dónde nos gustaría, el cuándo pasa a un segundo lugar. Por ejemplo, si yo al día de hoy tuviera, o sea, por la edad que tengo 50 años, a la edad que tengo me podría dar una enfermedad degenerativa o un cáncer. No me da un Parkinson, bueno, puede ser muy senil o una demencia, no me toca a mi edad. Pero ¿qué probabilidad tengo que me dé algo? Pues son estas probabilidades. ¿Qué me gustaría a mí? Pues eso sería importante para mí. Por ejemplo, yo digo, a la edad que tengo, si yo, ahora por el momento en que pienso, digo, a mí no me gustaría que me pongan un tubo. Lo tengo dicho. O sea, mi familia lo sabe y tal. No me gustaría, porque es un proceso degenerativo, es cada vez voy a menos. Ser consciente que he entrado en una fase concreta en mi vida y que me tengo que marchar. Lo que quiero es marcharme bien. Entonces, por ejemplo, digo, ¿con quién me gustaría estar acompañado? Por ejemplo, digo, a mí no me gustaría que me pongan un tubo. ¿Y con quién? ¿Dónde me gustaría estar, por ejemplo? A mí me gustaría, cuando mis hijos eran muy pequeñitos, porque me dedico a esto muchos años, me gustaría ir a un hospital, porque son muy pequeños. Ahora ya son adolescentes, digo, pues a mí me gustaría estar en casa. Incluso le he dicho a mi mujer, me pones en este sofá, me cantas esa canción que tanto me gusta, y entonces me dice, ¿y si es verano? No, y delante de la chimenea, le digo. Y me dice, ¿y si es verano? En el jardín. Entonces, esto es fundamental. Ahora digo, ¿dónde me gustaría a mí? En mi casa. ¿Dónde te gustaría a ti, por ejemplo? En mi casa. ¿En tu casa? ¿Nacho? ¿Sí? ¿Quién piensa en el hospital? Con toda libertad. Nadie. ¿Nadie? ¿En el hospital? ¿Por qué? No sé. O sea, me parece que a los que viven a lo mejor en ese hogar, no quiero que les queden Vale. ese recuerdo. Todo esto es lícito, totalmente. O sea, esto es válido. Entonces es importante, ¿por qué? Porque es bueno preguntarlo a los que están a nuestro alrededor, porque hay una razón de por medio. Entonces, las cosas no pueden acabar como yo creo que sería importante para mí, para el otro también. Por ejemplo, mira, hace poco, ahora que dices esto, tengo una señora con cáncer de pulmón avanzado, que en principio está en casa y la hija le ofrecimos, o sea, estuvo ingresada en el centro, en Caldas de Montbui, en un centro y pidió alta voluntaria. Se la llevó a su casa y dijo, mi madre ahí no puede estar en una residencia, que no es una residencia, es un sociosanitario, en un hospital intermedio. No puede estar en intermedio, porque esa residencia, no, ella nunca una residencia, tiene que ir al hospital. Su hospital de referencia es Granollers, por la zona. Entonces dice, digo, bueno, pero lo ideal es que pudiera estar en casa. Entonces dice, no, en casa no. En casa no, porque, entonces en casa no, ni me vuelva a mencionar de casa, pues no pasa nada. Ya está. Entonces, digo, ¿cómo piensa que va a ser? La llevamos a urgencias y terminaría en urgencias porque en casa, el mismo argumento. Entonces, bueno, al final, cuando ya generamos el vínculo, es válido, es lícito todo lo que dice, entonces, ¿cuál era el temor de ella? Que su hija, o sea, o sea, la nieta, que vivió con la madre, que la nieta tuviera un mal recuerdo. La nieta no es pequeñita, la nieta tiene 32 años, que tuviera un mal recuerdo. Entonces digo, bueno, nos permitiría preguntarle a la nieta qué piensa de todo esto, ¿no? Porque la nieta es bastante introvertida y tal, pero bueno, es una otra, y aparte es educadora social, está estudiando, trabaja en esto, digo, pues bueno. Entonces, y al final, la conversación ha sido, hoy es día jueves, ¿no? La conversación ha sido este martes, y la educadora le dice, bueno, yo sí, yo podría cuidar a mi madre y tal. Entonces, es importante saber, primero, que para el final sea en casa, no se necesitan grandes fármacos, o sea, grandes fármacos ni grandes aparatos. No se necesita nada. Porque a mí me da igual si satura más, si satura menos, si el oxígeno entra más o menos. El final no es como en las películas. Algunos sí, pero muy poquitos, ¿no? Eso que dan besos a todos y ¡pum!, se duermen, ¿no? Cuando a veces yo veo las pelis digo, bueno, así no es, digo. Entonces,
Incluso un día me senté con mi mujer a ver una película que tenía romántica de un chico que va en silla de ruedas, que no sé si lo habéis visto, pero al final acaba en eutanasia. Sí, ¿no? Yo no sabía que era de eutanasia, porque yo para ver dramas ya veo dramas cada día, ¿no? Y entonces lo intentas desconectar en otra cosa y cuando termino dices, joder, termina así la peli. Entonces, se acabó el momento romántico ahí. Entonces, el tema es que cuando... ¿Qué estaba diciendo el cielo ahora mismo? ¿Qué estaba diciendo de la...? En casa o en el hospital. Bueno, de la abuela, de la madre, Sí. de la hija. Que se hizo un cambio. Pero había una De la historia. nieta que creo que le quedaba, no recuerdo. Sí, bueno, que no le quedaba recuerdo. El tema es así, que para morir en casa no se necesitan grandes aparatos, o la gente no se muere como en las películas. Es muy sencillo, se necesitan 2 o 3 fármacos, pero una familia o un equipo formado para poder acompañar. Lo más importante siempre es que el rostro esté tranquilo y confortable. Y no todos necesitarán fármacos. O sea, no todos moriremos sedados, pero sí todos, o sea, todos moriremos sedados, pero no todos necesitaremos sedación. Quiero explicar esto, mira. Cuando sucede el proceso final, para que veáis que no es tan complicado, y es como decía el otro día un profesor mío que siempre ha contado esa historia y luego la escuché en las redes sociales, decía, tú imagínate dos niños que están ahí, o un niño que está dentro del vientre de su madre y se coge el cordón porque no quiere salir. O sea, inevitablemente tendrá que salir. O sea, el parto es una cosa que ese niño no va a estar siempre en la barriga. Por lo tanto, se debe relajar porque esto va a suceder, entonces nosotros le ayudaremos. Entonces, hay un momento en que sucede el proceso final que nosotros, cuando hablamos con la familia, detectamos el sufrimiento. Y hay un momento en que el cuerpo se seda para cuidarse. ¿Nosotros qué hacemos en cuidados paliativos? Modificamos aquí los fármacos, quitamos lo que no importa y dejamos lo importante y ponemos más cosas de las que importan para que el paciente no note este sufrimiento, hasta que su cuerpo se sede solo. O sea, la sedación paliativa no es eutanasia. La sedación es dormir la conciencia mientras acontece la muerte. Y eso es a veces algo que muchas veces en casa queda esa duda, ¿no? Ostras, pero claro, le sedaron, le han hecho la eutanasia, no queremos la eutanasia. Digo porque yo me he ido a ver incluso algún museo en algún momento, le ofrecí sedarle, estaba muy mal, muy mal. Y yo dije, la verdad que era una leucemia. Y le propuse sedarlo, porque yo lo veía sufriendo, ahogándose. Y entonces dice, yo no quiero la eutanasia. O sea, se confunde este concepto con esto. Y son dos cosas diferentes. La gran diferencia entre estos es, la diferencia fundamental es la intención. En la sedación paliativa, nosotros ponemos fármacos para dormir la conciencia mientras acontece la muerte. ¿Y esto es lo que llaman la bomba? Vale, te más llamada la bomba, ¿no? Porque digo, no, es el infusor, claro. Sí, lo que le dicen, vamos a poner un infusor o la bomba. Sí, que ¿has tenido experiencia con...? Mi padre. ¿En el hospital? Quirón. ¿En Quirón? Sí. Que le dijeron, vamos a poner la bomba. No, al final ya estaba fatal y bueno, Un cáncer. cáncer de páncreas. Vale. ¿Qué edad tenía? 70, 68, 70. Ya hace, ¿no? Sí, hace 8 años. 8 años, joder. Sí. Se tentaba el cáncer de páncreas. Vale, Él lo sabía, pero no lo había dicho ninguno. ¿Él había...? ¿Qué? Él lo sabía y no lo había dicho. Había dicho nadie. Ya. No se había dicho nadie. Esa conspiración de silencio... De silencio, que pasaran Navidades. Vale, ya ves. Son muy bonitas de romper, bueno, digo, de poder trabajar estas situaciones, sobre todo porque son momentos únicos, ¿no? Pero es verdad, lo que llaman la bomba. Sí. Entonces, el tema es, nosotros, bueno, mal llamada bomba, digo, ¿no? Porque No, nosotros a nadie dice, vamos a poner la bomba. No, Digo, vamos, sí, entonces, esto suena bomba, digo, vamos a poner un infusor, lo que es una elastomérica, es como un globo. Bueno, en el caso depende del hospital, es un aparato, y en domicilio es como un globo que se llena de fármacos para que el paciente se duerma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto? Digo, la intención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sedamos a alguien, y esto está en el código deontológico, incluso en el catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2200. Cuando pone luego ¿sabes? Va a ser inconsciente ya. ¿Cómo? Pierde la conciencia de la persona. Sí, bueno, Hasta que se muere. Eso, sí. Es que precisamente esta noche pasada, la hija de una muchacha de 50 años, ayer me llaman desde el pueblo y tal, me llaman y dicen, han sedado a Ana. Vale. Han sedado esta noche, ¿no? Es esto lo que te refieres, Sí, ¿no? a esto me refiero. Han sedado a... Digamos, ha fallecido esta mujer. Sí, por eso, porque se estaba muriendo. Y duran horas. ¿no? Claro, bueno, pero quiero aclarar esto. ¿no? Sí. O sea,
si no le hubieran puesto nada, si hubiera muerto también, probablemente en un tiempo determinado, que probablemente sería el mismo, pero siendo consciente. ¿No? Porque, como digo, la gente no se muere como en las películas, o sea, dando besos, sino que el corazón va a mil, le falta oxígeno, o sea, hay un cambio hemodinámico interno que uno busca que la persona no se entere. Porque hasta que pierde la conciencia por agotamiento, hay un sufrimiento. Y esto es fundamental. Eso es agonizar. Que buscamos que no agonice. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, eso justamente, que no se quería exactamente, que es, bueno, paliar esos momentos, ¿no? Tal cual. Entonces, es verdad que cuando ponemos los fármacos, cuando sedamos a alguien, buscamos aliviar el sufrimiento. Entonces, ponemos los fármacos a unas dosis estándar, determinadas. Empezamos con uno, pues a una cantidad y luego vamos subiendo. ¿Por qué? ¿Cuántas copas de vino necesita uno para colocarse? Depende. Por lo mismo. Pero todos empezamos con una copa. Luego la gente que te toma una ampolla, una botella completa y sigue igual. Y hay gente con la segunda copa y ya está, que no puede. Pues esto es lo mismo. Entonces, empezamos todos con una dosis estándar. Entonces, en esa dosis estándar, luego vamos viendo qué necesidad tiene el paciente. Y eso dependerá de sus antecedentes. Si ha sido bebedor, si ha consumido drogas, o sea, este paciente que tenemos registrados estos antecedentes, sabemos que su sedación necesitará altas dosis de fármaco para cuidarlo, porque no podemos poner lo mismo a todos. Empezamos con lo mismo, pero al final no es el mismo para todos. Y eso tenemos que estar muy conscientes. Ahora, eso que preguntabas. Muchas veces depende de la situación. Hay gente que le ponemos el infusor dependiendo de si no tiene ningún antecedente y bueno, usted con una copa de vino se dormirá. No pasa nada. Entonces, y ponemos una dosis estándar durante 24 horas o 2 días o tal, entonces la ponemos y dejamos que vaya funcionando. Pero cuando llegamos a un domicilio y vemos que el paciente está sufriendo, no ponemos para que siga funcionando, porque no sabemos cuál será su dosis. Lo que hacemos habitualmente en un domicilio es, en este momento ponemos fármacos hasta que se duerme. Pero cuando ponéis ese fármaco, o sea, Sí, que no es morfina. Eso también es un tabú, que dicen, le han puesto morfina, que no es morfina. Bueno, la familia es consciente ya de que bueno, se despida en ese momento. Sí, claro. Ya no lo va a... Sí. Por eso nosotros no vamos automatizados. No como que vamos a cambiar la ventana y no vamos a cambiar muy tal. No. Nosotros vamos haciendo un proceso, un trabajo continuo para cuidar al paciente y a su familia. Porque a diferencia, bueno, no sé, la gran mayoría de las especialidades nos tienen en cuenta ciertos puntos, pero para nosotros es fundamental el paciente y la familia. ¿Por qué? Porque intentamos cuidar el duelo. Entonces, cuando son conscientes de todo este proceso y la familia puede decidir, bien, cuando el paciente no puede, pero si el paciente puede decidir, lo compartimos con todos. Y además, cuando hablaba de planificación, es que hablamos con el paciente. Por ejemplo, diría, Joan Campamá está joven, sano, fuerte, pero yo le diría, ¿no? Por ejemplo, Joan, si alguna vez nosotros, no sé qué te dará de alguna de las 3 curvas que hemos hecho, si alguna vez nosotros vemos, tú estás en una situación concreta de enfermedad avanzada y está llegando esto, ahora me dirá, te lo volveré a preguntar luego, cuando nos volvamos a ver. Al principio, ¿te gustaría que durmiéramos tu conciencia para que no te enteres de ese proceso si detectamos un sufrimiento? Depende de lo... Vale. Pues entonces yo siempre digo, yo sí, y como digo, también depende del momento hasta donde yo aguante, porque eso es muy personal. Hay gente que me dice, por ejemplo, yo recuerdo un pediatra, era médico, que se estaba muriendo de un cáncer, y entonces la familia le había ido sufriendo porque se ahogaba, y entonces el hombre dice, no quiero que me pongas nada, quiero sedarme solo. Entonces la familia sufría, pero claro, no puedes ir contra su autonomía. Porque él dice, es que yo quiero sentir que respiro, sentir como el aire toca mi cara. Ostras, esos pequeños detalles que no somos conscientes. Sentir cómo pasan las personas. Y todo eso te enseña. No estamos pachorradas, decimos, no, si partido se está acabando, entonces, hasta que al final, quédate a mi lado, que ya se iba durmiendo, yo me quedé a su lado, entonces se duerme solo. Pero si hay personas que dicen, mira, yo no quiero, entonces, no quiero sentir nada, te lo dicen antes, pero cuando llegue ese momento se lo volvemos a preguntar. Joan, recuerda que hablamos de ese momento, probablemente ahora tendríamos que aplicar algunos fármacos, más o menos el discurso es este, para dormir su conciencia y que usted no se entere de lo que está pasando. ¿Qué dice? Pues sí, no, la gente obviamente no está como yo ni como vosotros, está sufriendo y dice sí, por eso se lo proponemos. La gente dice sí, la familia está de acuerdo, perfecto, pum, se le pone. Entonces, ese proceso final de la vida,
A diferencia de la eutanasia, que pones algo para acabar en este momento. Entonces, en ese momento se diferencia la sedación de la eutanasia por eso, porque ponemos fármacos para cortar. Entonces, pero si es verdad, una cosa es verdad. Perdona, el problema es si no lo has planificado, ¿no? ¿Cómo? El problema es si no lo has planificado. Claro. Y ya no puede responder la persona. Claro, la persona si no ha planificado, que suele pasar porque la gente no habla de esto, entonces repercute sobre la familia. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, vosotros también lo pensaréis ahora, si algún momento no podemos decidir, ¿quién decidirá por nosotros? Al día de hoy, por ejemplo, mi mujer. Si llego a tener 80 y mi mujer está frágil, probablemente mis hijos. ¿Cuál de mis hijos? Como siempre preguntamos, yo espero que todos. ¿No? Porque a veces uno se entra en un hijo y le da la responsabilidad que es importante y luego, ¿qué pasa con los demás? Entonces, pero también es verdad que tienen que estar de acuerdo porque recuerdo que yo como trabajo mucho este tema, un día vi un paciente de 70 años con una enfermedad degenerativa, lleva así 10 años, 75 tenía, 10 años mirando al techo. Tengo una residencia, entonces llego a la residencia, entonces veo a este hombre que se había broncoaspirado, se le había pasado la saliva por el otro lado, y entonces lo más fácil para mí como médico es a urgencias del hospital. Tal cual. Pero claro, yo digo, ¿y este hombre qué hubiera querido? ¿No? Porque una cosa es, yo sé que en urgencia al día tenemos tantos antibióticos, tantos fármacos, que seguimos aumentando el círculo. Llegará a la urgencia, me lo meterán en una camilla. Yo cuando me formé, me cogieron 4 tíos y me metieron en una camilla estando bien, para que sintiera cómo se siente cuando estando bien te meten en una camilla y te dan una ambulancia. Imagínate un paciente en fase degenerativa. Entonces, no rompemos el círculo. Entonces dije, bueno, ¿qué hubiera querido este hombre? Probablemente, ¿qué hubiera querido yo? En ese momento digo, que si se puede dar un antibiótico, que me lo den. Si funciona bien. Si no, ser consciente de que me tengo que marchar. Lo que no quiero es que me lleguen al hospital. Pero ese es mi pensamiento. Pero yo no conozco a este señor. ¿Quién le conoce mejor? Sus hijos. Entonces llamé por teléfono, 3 hijas. Obviamente las 3 hijas vinieron, 2 querían que se fuera a casa, llevarlo a casa, de esa residencia a casa, y 1 quería el hospital. Bueno, en principio estoy para ayudar, poner mi conocimiento sobre la mesa para que entre todos tomemos las decisiones en beneficio de Pablo. Pues ya está. Entonces, en ese momento se pusieron de acuerdo, lo llevamos al hospital, a casa. Ese paciente al día siguiente falleció, pues tranquilo, acompañado de sus 3 hijas, y rompimos el círculo, porque se tenía que marchar. Porque hoy por hoy podemos meterle una máquina a cualquier persona y seguir con el proceso. Entonces, hay que saber diferenciar entre lo que es ordinario, extraordinario, proporcional y desproporcional desde el punto de vista ético. Entonces, esto es fundamental. Yo llegué a mi casa y le dije a mis hijos, si yo estuviera en esta situación, ¿qué haríais vosotros? Entonces mi mujer me mira y me dice, bueno, yo te dejaría marchar. Gracias. Le dije a tú, y dice la mayor, dice yo también. Le pregunto a la segunda, si yo te llevaría al hospital, para tú no decidirás. Contigo no voy a contar. Entonces, bueno, y luego la tercera dice, bueno, lo que diga mamá, el cuarto que diga lo que diga mamá. Entonces, bueno, digo, entonces ya yo un poco mosqueado le pregunto a la segunda, digo, pero tú, ¿por qué me llevarías al hospital? Y me dice, porque yo no quiero que te mueran. Ese es el tema. Muchas veces pensamos en nosotros y no pensamos que es importante para la persona que estamos cuidando. Entonces, ayer estaba en un domicilio y me decía uno, es que mi padre no se mueve, tal, claro, porque el tío siempre ha sido un tío tranquilo. Claro, debería salir y tal, pero si nunca sale. Queremos que haga cosas que pensamos que son importantes para nosotros, pero bueno, y pudimos trabajar ayer por la tarde esa situación de qué sería importante para él, qué le gustaría hacer. Entonces, para la próxima visita, pues deberes, ¿no? De lo que le gustaría hacer. Entonces, lo que quería explicar aquí, que a veces confunde, es que cuando aplicamos fármacos, nosotros vemos a alguien sufriendo. No sabemos cuál es su dosis. No sabemos cuál es su dosis. Entonces vemos que sufre. Entonces le ponemos, para entendernos, una copa de vino y vemos que sigue sufriendo. No podemos dejarle así. No, es que ya no voy a poner más, ¿no? Le ponemos una segunda copa. Inyectamos otra. No es morfina. Con la morfina no se seda. La morfina es para controlar el dolor y el ahogo. Para nada más. Al final de la vida. La gente que va por morfina por la calle no se está muriendo. Pero hay un momento que la sobredosis de morfina... Sí, pero son muy altas, pero no es esta. Vale. Y el gran error es que la gente intenta sedar solo con morfina y el paciente sigue sufriendo. Luego os contaré otra anécdota si da tiempo, pero el tema es, ponemos fármacos, que es el midazolam. Entonces, para sedar o el sinogal depende. Fundamentalmente el midazolam. Entonces, con ese si estamos en el hospital, el propofol. Conocéis a Michael Jackson vosotros, ¿no? Michael Jackson dormía con propofol y se murió por una sobredosis de propofol.
se pasa. Entonces, pero ponemos en el hospital o propofol o midazolam. Entonces, ¿qué puede hacer el midazolam? Perdona, ¿no decían lo de Michael Perdón? Sí, sí. Que era como sedante para caballo o algo así. No, es anestésico, o sea, para si te dicen que quirófano. ponían dosis elevadísimas. Bueno, porque probablemente necesitaba cierta dosis, pero va por kilo peso. O sea, es muy fácil de manejar si sabes hacerlo, yo lo he hecho muchas veces, y el paciente se duerme automáticamente. Pero tiene que estar continuo. Incluso cuando hay gente que tiene sufrimiento emocional, que no puede vivir así, no tiene un dolor, ni nada, que tiene un dolor emocional, le sedamos con propofol, haciendo una simulación de que es su final de vida. Entonces, dice, bueno, tenemos un riesgo, como el Michael Jackson, de poder no cargar. Entonces, se habla desde el punto de vista ético y tal, y aplicamos la sedación como cuando alguien tiene un riesgo cuando va al quirófano de poderse morir. Entonces, y luego le mantenemos así un par de horas, continuo, y luego quitamos el propofol y el paciente rápidamente se despierta a los 5 minutos. ¿Sí? ¿Qué tal la sensación? No quiero estar dormido, o ahora no quiero estar despierto, que no me ha gustado estar así. Entonces, tal cual. Entonces, sedamos con propofol. Entonces, cuando sedamos con midazolam, el paciente podemos encontrar, pueden pasar 3 cosas, y siempre le explico esto a la familia. Ahora vamos a sedar a su madre, tal, que está en una situación de agonía o está sufriendo y tal, y lo más importante es buscar que no sufra, el confort. Pueden pasar 3 cosas. Puede pasar que no, o sea, que yo le ponga algo y no pase nada, que siga sufriendo. Tengo que buscar su dosis. Tendré que poner la segunda, la tercera, hasta que se quede tranquilo. Puede pasar que en la primera o segunda dosis se quede tranquilo. Hemos encontrado. El objetivo es este. Pero puede pasar también que se muera. Y eso tengo que decirlo, porque mi objetivo no es acabar con su vida, es acabar con su sufrimiento. Cuando tomamos un paracetamol, todos los fármacos tienen efectos secundarios, ¿no? El objetivo de los fármacos no es el efecto secundario. El objetivo del fármaco es el efecto primario, que es el efecto bueno. Entonces ponemos las cosas para generar un efecto bueno, teniendo en cuenta que podría haber un efecto secundario. Mucho ibuprofeno te da gastritis, mucho paracetamol te da un daño hepático. Y todos los fármacos tienen un efecto secundario. Si no vienen gratis, tienen un efecto secundario. A partir de ahí, el tema es, si yo aplico este fármaco, mi intención no es acabar con la vida, sino acabar con el sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia con la eutanasia? Aquí sí, voy a aplicar fármacos para acabar con su vida, para acabar con su sufrimiento. O sea, el principio moral negativo de acabar con la vida prima sobre el principio bueno, que es acabar con el sufrimiento. Mientras que la sedación es, voy a poner fármacos para acabar con su sufrimiento, que es lo fundamental, pese a que podría acabar con su vida. No suele pasar si sabes usarlos, pero honestamente a mí sí me ha pasado, sobre todo cuando era novato. Nunca voy a olvidar, por eso aprendí este discursillo que acabo de decir ahora, este speech que acabo de decir ahora, que lo digo a todos los pacientes, incluso porque en el domicilio yo no estaré las 24 horas. Lo ha de poner la familia. Lo pone la familia. Entonces aplica los fármacos a medida que vea a su familiar sufriendo. Entonces, la primera vez que me pasó esto, yo acababa de volver de Irlanda, empecé a trabajar en el oncológico. Y entonces había un señor de una familia de un nivel cultural bastante bajo, el paciente estaba en agonía, yo lo vi, digo, yo creo que habría que ponerle algo para dormir su conciencia porque las cosas no están yendo bien. No, yo creo que mi padre me habla, me habla. El hombre estaba ahí que se estaba boqueando y entonces dije, pues bueno, de momento vamos a mantenerlo así, volví a pasar a la hora, digo, yo creo que las cosas no están bien, que falta oxígeno, yo creo que hay que dormir su conciencia y al final después de una tercera intervención, ese mismo día aceptaron. Entonces, las dosis estándar para sedar a alguien son de 5 miligramos de midazolam. Como era pequeñito, le dije a la enfermera, carga 2,5. Le carga 2,5, se lo ponemos y ¡pum! Se para. Se murió. Entonces, en ese momento, como yo no solté este speech de pueden pasar estas cosas, claro, ¡guau! ¡Mató a mi padre como un perro! Empezaron a gritar. Entonces, ¡guau! Vino la gente y tal. Entonces digo, no. Bueno, me dejaron, les expliqué todo cómo había sido y esto también me sirvió a mí de lección, de explicar primero a la familia qué podría suceder. Mi intención era acabar con su vida, sino con su vida, sedarle para que se marchara tranquilo. Entonces, el código deontológico también dice, el médico tiene la obligación de cuidar al paciente y si no, aplicar todos los fármacos necesarios pese a que ello pueda cortar su vida. El Catecismo de la Iglesia Católica también lo dice. En el punto 2239 dice, si la muerte no es pretendida, ¿no? Ni buscada, sino como un efecto secundario, o sea, esto moralmente está conforme a la dignidad humana. Depende de la intención, pero eso mucho, por eso está protocolizado cuando hacemos una sedación paliativa. Pero claro, lo hacemos nosotros y ponemos los fármacos, pero en casa lo hace la familia. Dime.
Claro. Pero, o sea, por eso yo siempre digo en la universidad, digo, si nosotros ahora mismo vemos un paciente que está sufriendo, le ponemos un fármaco y le vemos sufriendo, le pondríamos un segundo y le vemos sufriendo, le pondríamos un tercero y le vemos sufriendo, ¿le pondríais un cuarto? A priori sí. Claro, porque no le vas a dejar sufriendo. Pero tú sabes que si le pones ese cuarto fármaco, podría acabar con su vida. Pero el objetivo no es acabar con su vida, es acabar con su sufrimiento. Y eso hay que tenerlo claro, porque en el domicilio, muchas veces da la impresión de que no queremos poner más cosas porque tenemos miedo a acabar con la vida. No tenemos objetivo de acabar con la vida, sino acabar con el sufrimiento. Sí, a ti te piden eutanasia. Me lo han pedido muchas veces. Sí, tú te puedes negar. Vale, yo soy un objetor público, pero yo no me puedo negar a acompañarlo hasta el final. O sea, yo no puedo acompañar, o sea, negar a detectar su sufrimiento. Muchos médicos que son objetores dicen, no, es que yo soy objetor, eso dígaselo a otro. No. Entonces digo, ostras, esto que me está diciendo me preguntaba yo, ¿no? O sea, hombre, que usted me pide la eutanasia, veo que es importante. Me gustaría saber por qué me lo pide. ¿No? Entonces, te dirá, bueno, pues me permite que pueda evaluar desde mi punto de vista. O sea, yo no se la aplicaré, ya le digo de inicio, pero me permite que le acompañe y pueda evaluar qué le está haciendo, o sea, qué está pasando por su cabeza para llegar a pedirme esto. Entonces, habitualmente aceptan. Entonces, pues trabajamos. Entonces, ¿qué haría yo en mi caso? O sea, yo podía evaluar. Y al final, como fue mi tesis doctoral, y en mi época solo existía la sedación, no existía la eutanasia, pero al día de hoy, que ya es legal, puede evaluar. Y esas peticiones realmente de eutanasia son peticiones de no querer sufrir. Y cuando les hablas de la sedación, que desconoce, la gente desconoce todo esto. Les hablas de la sedación, que le vas a cuidar hasta el final, obviamente terminas sedándolo. Ahora, ¿qué pasaría en mi caso? Que es lo que yo siempre he hablado con mi equipo, porque el equipo hay gente que puede estar a favor y hay gente que está en contra. Pero bueno, el que está a favor, digo, pues mira, yo le acompañaré hasta la habitación, pero me marcharé, porque esto es como el entrar al aeropuerto. O sea, hay una parte que yo ya no paso, pero hasta el final le acompañaré, intentando aliviar su sufrimiento al máximo. Lo que no voy a hacer es participar, en mi caso, concreto. Pero lo que no puedo hacer es dejarle al inicio del viaje. Le acompañaré hasta el final, pero sin participar. A veces no sé si te respondo. Sí. ¿Vale? Pero eso es importante porque sucede que yo recibo muchas quejas de profesionales que realmente dicen, no, como estoy en contra, yo no puedo, este tema no lo toco. Entonces, respecto a la eutanasia existen tres cosas importantes. La objeción de conciencia, que es la mía, conocedor de todo lo que hay, yo soy objetor. Existe la pseudo-objeción, la falsa objeción. No, yo estoy a favor, pero como no sé hacerlo tal, conmigo no cuentes. Esa es la falsa objeción. Y que hay también, ¿no? El otro día le decía a una enfermera, yo estoy a favor, pero que a mí no me llamen a poner. La enfermera. Claro, porque la ley no dice el médico, la ley en España dice el profesional sanitario. O sea que puede ser tú, puede ser yo, cualquiera. Todo el mundo sabe que yo no voy a aplicarlo. Pero tú dices que estás a favor. Sí, pero que a mí no me llamen. Pues eso es una falsa objeción. No, es que yo estoy a favor de cuidarlo hasta el final, pero yo no... Bueno, entonces tú estás a favor de la autonomía del paciente. O sea, tú estás a favor de que alguien puede expresarlo. O sea, yo también estoy a favor de que alguien puede expresarlo. O sea, si alguien lo expresa, exploraré. Yo así no quiero vivir, pues exploraré. Pero entonces estás en contra de la eutanasia. Pues sí, entonces estoy en contra. Entonces, en términos profesionales no saben un poco la definición, ¿no? Entonces, esa es la pseudo-objeción, la falsa objeción. Y luego existe la objeción sobrevenida. La objeción sobrevenida es, yo soy un médico, vamos a imaginar que soy un médico que está a favor. Digo, sí, yo aplico la eutanasia y la aplicaré. Pero me llega un paciente que realmente dice, es que yo quiero eutanasia porque pues estaba solicitando oxígeno para salir a la calle y no me lo daban, ¿no? O para moverme y no me lo daban. Y este sufrimiento, estando en mi casa encerrado en 4 paredes, es insoportable. Y por eso quiero eutanasia. Entonces digo, claro, este hombre no ha tenido los recursos necesarios, ni la situación necesaria, y su último recurso ha sido solicitar la eutanasia. Aunque yo esté a favor, esto no lo voy a hacer porque no es culpa del hombre, es culpa de otros, del Estado. Y de eso hay mucho. Ahora, médicos con objeción sobrevenida, los profesionales sanitarios son muy poquitos, que realmente tomen conciencia de esta situación y que digan, esto no corresponde, aunque yo esté a favor de la libertad y hacerlo, no tengo ningún reparo, por ejemplo, ¿no? Que alguien lo diga, pero en este caso no lo voy a hacer.
Son pocos, pero algunos lo saben, ¿no? Entonces, Y se dime. puede dejar por escrito, o sea, aunque tú pierdas la conciencia de todo, que no lo decidan tus hijos ni tu mujer. O sea, yo he dejado por escrito que no quiero trans. Vale, tú puedes dejar, sí, porque existe lo que existe cuando haces la planificación anticipada, existe al final lo que se llama el documento de voluntades anticipadas, que realmente la gente no lo registra, se registra muy fácil por medio de cabecera, y hay un modelo en GenCat, en la Generalitat, para poder registrar qué quieres y qué no quieres. Entonces, es importante que ahí tienes que dejar registrado incluso quiénes son tus acompañantes. Otra cosa es que tú frente a un notario, y es un tema legal, 5 minutos. vale, sí, frente a un tema legal, tú vayas y digas ante un notario cuáles, o sea, quiénes son las personas, tu mejor amigo, ¿no?, que decidan por ti. Entonces, a partir de ahí, pues te cuidarán hasta el final. ¿Por qué? Porque el otro día me llamaron de la delegación de un hombre de 90 años que, con demencia avanzada, que en su momento firmó el documento diciendo que quería la eutanasia. Entonces, es un documento legal. Pero el notario y tal, lo dejó de registrar, pero toda su familia estaba en contra, pero es legal. Me dice, pues, ¿se puede hacer algo? No. Porque ahora que no tiene la capacidad para decidir, en su momento cuando tuvo, dijo eso y lo firmó. Se tiene que aplicar. Porque se tiene que respetar su autonomía. Así como tú dices no, otro dice que sí. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, al final nosotros, siempre digo, no estamos para juzgar, sino para acompañar. Porque a veces me dice, hombre, yo quiero que vaya un cura o tal. Digo, mira, en estos 2 minutos ya acabo. Una cosa que para mí es importante y que os quede también claro, porque a veces dice, yo sí, claro, quería que fuera un cura. Tal. Mira, yo cuando cedo a alguien, puede ser creyente o no creyente, creer en energía, porque yo he visto de todo, o no creer en nada, al final siempre digo, yo estoy para acompañar, y me acuerdo esa frase, esa anécdota de Santa Teresa que dice, reza por tu tío, que dice, ¿no? Que dice, pero mi tío se suicidó, mi tío se tiró del puente, le dice Jesús, dice, Teresa, ¿no sabes que entre el puente y el río estaba yo? O sea, entre el puente y el río estaba yo. Yo siempre pienso que estoy para acompañar, y no sé si en el momento de sedación, entre el puente y el río, entre que el paciente pierde la conciencia y se muere, pues con algo se encontrará con Jesús. Por eso me toca acompañar y no juzgar a nadie. Gracias.